El América es el único equipo grande de México y como tal ha hecho contrataciones muy importantes, ha hecho contrataciones de Europa, el jugador más importante del fútbol mexicano, en fin, un montón de buenos fichajes. Pero en especial, Ponce, hay 7 jugadores que nunca debieron llegar al equipo. 7 jugadores que la mayoría o todos tenían una alta expectativa y terminaron decepcionando. Y si analizas lo que fueron después para el América, si te quedas con esa, quizá pensamiento, ese análisis después de un tiempo de, oye, ¿cómo llegó este a vestir la camiseta de un equipo tan importante como el América? ¿Qué directivo pensó que era una buena idea en ese momento? Porque hay fichajes que vemos en el papel y lucían como buenas ideas, el caso de un Florian en Tigres, pero ya no resultó, pero ahí la tirada de la directiva era la correcta. Estos jugadores desde que llegaron sí llegaban con muchas dudas, con mucha incertidumbre, si podían rendir en un equipo tan importante de México como el América. Y seguramente, lejos de estos 7 nombres, hay más casos en el América en la época de Reynoso, un poco más atrás, cuando el América estaba peleando por no descender, incluso de futbolistas que jamás debieron llegar a este equipo, ¿no? Sí, vamos a empezar con un centro delantero que obviamente es en donde suelen hacerse más expectativas, más ilusión. Más en el América. Exactamente. Y para eso quiero remontarme a el señor Narciso Mina. Híjole. Este centro delantero ecuatoriano. Llegaba en lugar de Chucho Benítez, en paz descanse, ¿verdad? Fue exactamente cuando él se va a jugar a Qatar. A Qatar, ¿verdad? Sí, se fue a Qatar y pues se metió contra el centro delantero y trajeron a su suplente también de la selección. Y el tema era que Chucho se iba a Qatar siendo campeón del fútbol mexicano, fue campeón de goleo con el América, era prácticamente el mejor delantero de la liga, en paz descanse, obviamente un histórico del fútbol mexicano. Y también Narciso llegó muy joven, en una expectativa de ser siquiera la mitad de lo que podía ser el Chucho Benítez, pero salió sumamente mal para el Piojo en ese entonces. Incluso Raúl Jiménez ya por ciertos lapsos le ganó la titularidad en su totalidad, ¿no? Y ahora, revisando los datos de Narciso Mina, antes de llegar al América en el año 2012, él llega para enero del 13. Sí. En Barcelona de Guayaquil jugó 21 partidos. Hizo 17 goles y dio 5 asistencias. Sí. O sea, en 21 partidos participó en 22 goles. En teoría, sonaba bien para reforzar a la América con la salida de Chucho Benítez. Pero, ¿por qué decimos que no debe llegar al equipo? Porque estabas dando todo para que la gente lo comparara con Chucho. Sí, todo. Ecuatoriano. Misma posición, ecuatoriano, seleccionado nacional. Características un poquito similares. La gran diferencia, obviamente, fue la calidad. Jugó en su primer torneo en el Clausura. Se aventó 13 partidos, 0 goles en el torneo Clausura. 13 partidos, 0 goles. Y fue ahí en donde, pues obviamente, es una de las grandes excepciones del América al inicio de la década. ¿Ese fue el torneo que llegaron a la final contra León o fue un torneo después? No recuerdo con claridad qué torneo fue. Pero también un partido que marca mucho Narciso Mina es ese tema de la final ante León, que fue un concierto suyo de fallar ocasiones de gol claras. Incluso el Piojo terminó por exhibirlo en rueda de prensa diciendo... No digo como tal que se perdió el título por él, pero sí dio a entender que falló demasiado este futbolista joven ecuatoriano. Y otro de los jugadores también que por ahí tenían cierto cartel, tenían cierto nivel, es el de Andrés Andrade, este futbolista colombiano que actualmente no tiene equipo, apenas a los 34 años y ya no tiene equipo. Él llegó al América procedente del Deportes Tolima, también en el año 2013, 6 meses. Sí. Después que Narciso Mina. Y es ahí en donde también te das cuenta que era una época bien complicada de fichajes para el América, porque no estaban trayendo los jugadores más importantes o más imponentes. Le estaban apostando mucho al talento sudamericano joven, sí, ¿no? Esperando que uno fuera la futura gran estrella de la Liga Mexicana y venderlo más caro al fútbol europeo. Exactamente. Y él llegó procedente, insisto, de Tolima. En el América jugó un total de 80 partidos, metió 10 goles y dio 8 asistencias, en donde le fue de maravillas en Atlético Nacional, ahí sí la rompió. Pero Andrés Andrade, otro jugador muy decepcionante que no tuvo nada que hacer en este equipo. Él llega primero al fútbol mexicano con el América, de ahí también jugó en Jaguares de Chiapas, ¿no? Y en el Atlas, pero ahí tampoco rindió de la mejor manera y ya en el Atlético Nacional fue donde se hizo figura. También anduvo en León un rato. León también, ¿verdad? Anduvo en León, pero igual futbolista. En figuró, ¿verdad? No, aquí no. Aquí en su último equipo registrado es Alianza Lima. Ok. Por ahí dice 2024, no sé si haya tenido participación o no. Su única experiencia en el extranjero fue el tema del fútbol de México y ya.
No jugó en otro equipo fuera de Colombia. Sí, solamente. Y luego ese tema de Alianza Lima. Okay. Después, el otro futbolista que no tuvo que llegar a la América, Osvaldo Vizcarrondo. Él, también con Miguel, es que varios fueron con Miguel Herrera. Sí. Él, central, mejor dicho, venezolano, buen juego aéreo. Había tenido una participación aceptable, creo que en el Nantes, o si no después. En Francia, sí. Después de aquí se fue al Nantes, pero le tocó jugar en el fútbol de Europa. Él llega al América procedente de Olimpo. Okay. De Olimpo de Argentina, y ya tiempo después se fue a jugar el Nantes. Ya cuando trae un jugador de Olimpo de Argentina, ya empieza ahí la situación complicada. Estaba ahí extraño el tema con Vizcarrondo, y yo recuerdo que en ese entonces ESPN hacía como videos chuscos de jugadores cuando se sonaba la nariz y que se acomodaban ahí el short y todo eso, y con Vizcarrondo era protagonista de muchos videos por momentos chuscos. Te hablaba que realmente por su capacidad futbolística siempre fue una burla para la afición del América, porque nunca se consolidó como ese central de garantías. Sí, porque incluso el propio Miguel Herrera también le llegó a criticar en rueda de prensa. Como es costumbre del Piojo. Sí. Qué raro que los fichajes malos que tuvo siempre los exhibía en rueda de prensa. Exactamente, pero esa era su manera de ser, ¿no? Medio desagradable puede ser para el futbolista, pero al final de cuentas... Y digo, no cambia, lo hizo con Tigres, con un tal Rafael Carioca, insinuó que ya estaban viejos leyendas del club como Guiñac, como Nahuel, no dijo los nombres, pero si con ellos dijo eso, imagínate con un Vizcarrondo que no figuró acá. Otro de los jugadores que no tuvo que llegar al América es el caso de Andrés Ríos, este jugador colombiano que actualmente tiene 34 años. Él llegó procedente de River Plate en el año 2014, otra vez 2013, 2014, misma época. Pagó el América 3.7 millones de dólares por él. Le fue mal, de aquí se fue un rato prestado a Leones Negros. O sea, tampoco... No le pasó nada aquí en el América. Nada relevante, nada importante. En esa época también Cruz Azul fichó a alguien de River, ¿no? Bertolo, algo así, que también no pasó. Nicolás Bertolo, sí. Y en el América jugó un total de 12 partidos, anotando 2 goles. En Leones Negros jugó 22 juegos, mejor dicho, jugó 22 partidos, para sonar redundante, un gol, una asistencia. O sea, nada, absolutamente nada de este jugador Andrés Ríos. En ese entonces también llegó un delantero de apellido Moreno, ¿no? El Churpias Moreno, algo así. Ah, sí, el Churpias Moreno, que le hizo gol a Tigres en el Volcán. Sí, pero fuera de eso también no destacó aquí, ¿verdad? Puede ser otro candidato pero para esa lista. Él llegó un poquito después, él llegó como para el 2017-18, con la segunda etapa de Miguel, estaba ahí Peláez, la segunda etapa de Peláez. ¿Lo pondrías en esa lista él? No sé, creo que no lo pondría porque me parece... Llegar a un rol de suplente, ¿no? Sí, suplente de Oribe, de todos ellos. Parece demasiado intrascendente como para ponerlo en la lista, o sea, creo que no es tan relevante. Hay un jugador México-americano que tiene ahí sus detallitos constantemente en diferentes equipos, que es Edgar el Homie Castillo, este lateral izquierdo ya de 37 años, ¿cómo pasa el tiempo? Yo me acuerdo cuando estaba este futbolista bien morrillo en Santos Laguna y que le quedaba enorme la playera. Y en Santos le fue bien. En Santos sí que cumplió, en Xolos de Tijuana también, pero fuera de eso, también en el Monterrey salió mal, mucha gente ya no lo quiso después del error o no error que tuvo ahí en ese gol de Pachuca en la final. Con Tigres también tengo entendido que no salió de la mejor manera. Fuera de su paso por Xolos, que fue campeón con Mohamed, realmente en la mayoría de los equipos en donde estuvo fue un paso bastante malo. Sí. El Homie Castillo pasó de Santos al América en el año 2009. 1.75 millones y de ahí empezó a rebotar préstamo tras préstamo. Tigres, San Luis, Puebla, Tijuana y nunca logró ser relevante. Hay que recordar que él jugó con Estados Unidos y jugó con la selección mexicana. Así es. Y el tema del Homie es que después que sale de Tigres estuvo un tiempo en Xolos donde el Turco lo rescata. Al Turco le gustó mucho al punto que se lo llevó tanto a Tijuana como al Monterrey después. Sí, exactamente. Otro de los futbolistas que no tuvo que llegar es Mauro Lainez. Mauro creo que, a mí me parece que es un futbolista aceptable, o sea, es un jugador competitivo. Incluso creo que ahorita está registrado con el América, ¿verdad? Después de todo el escándalo que se hizo con Mazatlán, Querétaro, esa situación que tuvo. Sí, lo terminó registrando el América y ahí para tenerlo ahí de, pues... Cuarta opción, quinta opción. Sí. Sexta opción. Él llegó procedente de Xolos de Tijuana con un préstamo. Al poco tiempo lo compraron por 3.5 millones.
lo terminaron vendiendo a Juárez y luego tuvo que regresar a la América. La pregunta es, si no fuera hermano de Diego Lainez, ¿hubiera llegado a la América? ¿Lo hubieran considerado? Probablemente no. Yo creo que no. Yo creo que fue por un tema de, ojalá nos vuelva a salir un futbolista talentoso, es hermano de Diego, seguramente puede aportar en el vestidor, pero él como tal no estaba haciendo méritos para llegar a la América. No, para nada, o sea, era un jugador cumplidor y su carrera... Confiaron en él por el tema de Lainez. Seguramente sí. Por intentar hacer la historia, ¿no? Ahí de los dos hermanos. De los hermanos Lainez, es correcto. Penúltimo jugador, Ponce. El chileno Nicolás Castillo, este futbolista que llamaba la atención desde muy joven en la Católica, que se fue al Club Brugge y que después vino a Pumas, tiene un paso aceptable en Pumas. Muy bueno en Pumas, creo yo. Es que pues no fue campeón, para mí. Pero digo, muy en bueno. Cuestión de cuota de goles para lo que es Pumas fue muy bueno. Pero para mí muy bueno, tiene que tener una medalla colgada. Yo creo que Nico sí tenía el potencial para incluso ser de los mejores delanteros del fútbol mexicano, lamentablemente en el América, desde que llegó temas de lesiones, le recuerdo ese penal que falla ante el Monterrey en la final en tanda de penales. Lo ponen a cobrar ese penal porque su partido estaba siendo discreto a malo, pero confiaban en él por el tema que es goleador y ni en eso pudo responder para el América. Exactamente, él llega, viene a Pumas, procedente de Bélgica, del Club Brugge, después de varios préstamos, paga 3.8 millones Pumas, le va bien, pero sin ser campeón. Sus temas físicos lo marginaron. Lo venden a Benfica 7.8 millones, le va mal en Benfica y lo compra el América por 7.13 millones. Le fue muy mal, o sea, todo el tema de lesiones que tuvo, el tema que ocurrió con él ya de salud, pues fue un jugador que, o sea, vino por lo que estaba haciendo en México porque Benfica era suplente del suplente. ¿En cuánto lo vendió Benfica de regreso al América, de regreso al fútbol mexicano? En 7.13. Y lo compraron en 7.8. Sí. Entonces no le perdieron. No le perdieron. Para el Benfica venderlo por esa lana. Sí. Porque ya se veía quizás este declive desde que estaba en el Benfica, ¿no? Porque no estaba jugando. Claro, no jugó nada. Pero bueno, ahí está la situación de... ¿Ahorita sigue jugando Nico o ya se retiró? ¿Qué pasó con él? Ha andado por ahí en algunos equipos. También estuvo en Necaxa, ¿verdad? Estuvo en Necaxa, no jugó, de un mismo representante que lo había llevado, pero pues no, la verdad que no, nunca logró destacar. Yo creo que él se arrepiente mucho de haberse ido de Pumas ya viendo todo lo que fue su carrera después de irse de ahí. No, totalmente, era irreferente, la gente lo quería, tal vez si se hubiera quedado pudo haber logrado algo relevante. Como hubiera sido más querido que Dineno, tranquilamente. Seguramente sí. Y para terminar, un jugador que hizo toda su carrera fuera de México, que su papá jugó en el América, que para mí es de los mejores futbolistas de la historia de la selección mexicana, como Giovanni Dos Santos, que llegó libre del Galaxy, después de haber jugado en el Barcelona, después de haber jugado en el Tottenham, en el Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, en el Mallorca, en el Villarreal, en el Galaxy, terminó llegando a la América libre y lamentablemente pues fue un jugador que pues calidad tuvo en su trayectoria, en su vida. Y en el Galaxy le fue bien y esperábamos que podía replicar eso en la Liga Mexicana. Pero escucha los números de Giovanni Dos Santos, 42 partidos, 4 goles y 2 asistencias con el América, un desastre. Lo único bueno que hizo fue meter ese penal contra el Monterrey, que sí lo cobró muy bien en esa final, pero sus compañeros no lo ayudaron mucho. Exactamente. Pero sí esperábamos, o yo sí creía que podía ser este cuate que le iba a romper con el América, una historia perfecta de regresar o llegar a este equipo después de que su papá jugó ahí, ser campeón, ídolo, todo este tipo de situaciones, pero no se le dio. Estos son los 7 jugadores que nunca debieron llegar a la América, los repito, Ponce. Mauricio Ponce, Narciso Mina, Andrés Andrade, Osvaldo Vizcarrondo, Andrés Ríos, Eder Castillo, el Homie, Mauro Lainez, Nicolás Castillo, Giovanni Dos Santos. Son 8, no son 7. 8. Son 8, a ver. Mina, Andrade, Vizcarrondo, Ríos, Castillo, Lainez, Dos Santos y Nico Castillo. Perfecto. Los 8 jugadores que nunca debieron llegar al América. Igual, dejen en comentarios otro futbolista que usted se acuerde que no debió llegar. O que nos digan también otro equipo del cual quieren que hagamos este tipo de videos. O algún entrenador, si lo quieren meter también, o un directivo también pueden comentarlo sin problema, que seguramente en entrenadores en el América puede haber una lista bastante extensa. Sí. Y para que estén pendientes de estos videos y más, suscríbanse a nuestro canal, para que puedan estar pendientes, le llegue la notificación y nos apoyen en este canal de Vende Humos.